No quiero iniciar sin antes darles una felicitación a todos las personas que Dios les ha dado la bendición de poder ser padres. Y el día de hoy pues se está reconociendo a los padres, se está honrando a los papás por su esfuerzo, por su dedicación y porque han mantenido a su familia unida. Así que Dios los bendiga a todos los que son papás. Dios los bendiga esta tarde. Ahorita que termine el servicio voy a estar orando por ustedes y también a todos los papás que nos están escuchando, que nos van a estar escuchando a través del canal que tenemos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga allá en el Estado de México a mi padre también, Marco Antonio Rosales García. Ya le hablé hace un rato para felicitarlo y todos los que tienen su papá, estoy seguro también que ya le llamaron, ¿verdad? ¿Sí lo hicieron? Bueno, y los que ya no tienen a su papá aquí, pues sabemos también que su corazón está ahí sensible para la palabra de Dios y sabemos que Dios pues hace muchas cosas diferentes, pero lo importante es que siempre tenemos que confiar en Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y es importante que las familias estén unidas. Es importante que nosotros como cristianos, pero también como esposos y también como padres, sepamos qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Para que nuestra familia pueda estar bajo esa bendición, para que esa felicidad pueda estar en casa, en el matrimonio. Es importante que nosotros sepamos lo que Dios pide de nosotros. Bueno, yo fui papá antes de ser cristiano, ¿verdad? Ya mi hijo había nacido y yo no era cristiano todavía y yo cometí muchas equivocaciones, cometí muchos errores. Cuando yo me convertí en cristiano comencé a hacer algunos cambios, pero los cambios no llegan al instante. Hay cambios que se toman algún tiempo y todos los papás hemos cometido errores. No hay ningún papá que sea perfecto, pero todos vamos aprendiendo de Dios, ¿verdad? Todos aprendemos lo que Dios nos enseña y es importante que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Que nosotros entendamos lo que Dios pide de nosotros, cómo debe ser nuestro comportamiento en el hogar y en la familia, cómo debe ser nuestro comportamiento como padres. Hay algo que podemos heredar a nuestros hijos o que les podemos enseñar y pues es lo más valioso que les podríamos dejar, pudiera ser esto: nuestro caminar con Dios, la manera en la que nosotros nos comportamos siendo cristianos y enseñarles a ellos a buscar y a depender de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta y estamos viviendo en tiempos donde las personas se burlan de Dios. Vivimos tiempos donde aún los mismos cristianos conocen la palabra de Dios, conocen lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, pero a muchos no les importa, dan un mal testimonio aún en frente de personas que los conocen tanto como nuestra familia, ¿verdad? Es importante darle el lugar de honor que Dios se merece en nuestras vidas. Dios tiene que ser honrado y tiene que ser respetado primeramente por nosotros, la autoridad en la familia. El padre, nosotros somos la autoridad, la cabeza del hogar, el esposo y el padre, somos nosotros. Tenemos que darle el lugar a Dios que se merece, el lugar de respeto, el lugar de honor, ¿verdad? Y podemos sembrar eso en el corazón de nuestros hijos y posiblemente puede ser la mayor herencia que les podamos dejar, que ellos nos conozcan a nosotros, que en tiempos difíciles, en los tiempos que nos tocó vivir, caminamos de la mano de Dios, caminamos siempre muy cerca de Dios, que tuvimos comunión con Dios los días que Él nos permitió vivir, que ellos vean en nosotros un cristiano genuino, alguien que ora, alguien que lee su Biblia, alguien que reconoce cuando se equivoca, alguien que pide dirección de parte de Dios. Que nuestros hijos puedan ver eso en nosotros para que ellos puedan imitarlo algún día. Las bendiciones de Dios fluyen a través de los padres. Los padres proveen de muchas bendiciones a sus hijos, pero también algunas decisiones equivocadas que los padres tomen también pueden afectar
mucho la vida de sus hijos. Esta noche quiero predicarle acerca de un hombre en la Biblia que se llamó Jacob. Esto atrajo mucho mi atención y estuve yo buscando otros temas y por ahí preparé otros temas aparte de este, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón, esto fue lo que Dios quiso que le compartiera en esta tarde y tiene que ver acerca del patriarca Jacob. Busque su Biblia, por favor. Vamos a leer esta tarde el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y el capítulo número 37, por favor. Génesis, capítulo número 37. Vamos a hablar acerca de el patriarca Jacob y vamos a hablar un poquito acerca de su familia, cómo fue la vida familiar de este hombre de Dios, ¿verdad? Cómo fue su comportamiento y cómo fue la vida de los hijos de este hombre. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 37. ¿Todos lo tienen? Ok, vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Gloria a Dios. Dice así el verso 13. ¿Listos? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Hasta ahí vamos a dejar la lectura esta tarde. Ahorita yo le voy a explicar un poquito más para que podamos entender el contexto de esta historia. Estoy seguro que ustedes lo saben, pero les voy a hacer esta pregunta. ¿Usted sabe quién fue el papá de Jacob? ¿Cómo se llamó su papá de Jacob? Isaac. ¿Sí lo sabían todos? El papá de Jacob se llamó Isaac. ¿Ustedes saben cómo se llamó el papá de Isaac? El papá de Isaac se llamó Abraham. Y la historia del pueblo de Israel comienza con estos tres hombres. Primero, un hombre llamado Abraham. Abraham fue abuelo de Jacob, del que te voy a predicar ahorita. Ahorita usted va a conocer muchas cosas de Jacob, pero quiero que más o menos entienda de dónde viene Jacob. El abuelo de Jacob fue Abraham. Abraham fue un hombre que Dios llamó para que lo buscara, y Abraham obedeció el llamado de Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir a ti porque obedeciste mi llamado y porque obedeces lo que yo te digo, obedeces mi palabra. Y Dios le dijo: te voy a bendecir a ti, pero también voy a bendecir a tu descendencia, también voy a bendecir a tus hijos. Y Dios bendijo a Abraham, pero cuando Abraham murió, la bendición de Abraham pasó a su hijo Isaac. Entonces, la bendición de Dios no terminó porque Abraham murió. Abraham murió, pero la bendición pasó a su hijo, ¿verdad? Isaac. Isaac es el papá de Jacob, el que te voy a predicar ahorita. Jacob, cuando se casó, el nombre de su esposa fue Rebeca. Cuando Isaac se casó con Rebeca, él tuvo también hijos gemelos. Uno se llamó Jacob, del que vamos a predicar, y su gemelo se llamó Esaú. ¿Verdad que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pues cuando Isaac murió, la bendición no se murió con él. La bendición pasó a su hijo Jacob. Y la bendición, estando en Jacob, cuando él muriera, la bendición iba a pasar a sus hijos, a su descendencia.
Entonces, no sé si usted nota la secuencia, pero Jacob está siendo bendecido ahorita por Dios porque su abuelo Abraham decidió hacer caso al llamado de Dios. Y porque Abraham hizo el caso al llamado de Dios, Dios lo bendijo a él, pero también bendijo a su hijo Isaac. Y por la obediencia de ellos, la bendición vino también a Jacob. No sé si lo entiendes. Pero cuando nosotros hacemos caso al llamado de Dios, un caso genuino al llamado de Dios, cuando Dios nos llama y nosotros decidimos buscar a Dios, ahí viene la bendición sobre nuestras vidas. Pero la bendición no se va a quedar solo en nosotros. La bendición va a venir a nuestras generaciones. La bendición va a venir a nuestros hijos, porque las bendiciones de Dios son muy grandes y no se pueden contener en una sola persona. Dios tiene promesas muy poderosas para aquellos que lo aman, para aquellos que lo buscan. Y las promesas no se limitan a una persona. En este caso ya vimos 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Y los 3 tienen la bendición de Dios por un solo hombre, por Abraham, que dijo: voy a obedecer a Dios. No sé si tú te das cuenta, pero cuando una persona dice: yo le voy a entregar mi vida a Dios hoy y de aquí en adelante voy a buscar de Dios, después se cuentan sus generaciones. Ese hombre que a lo mejor a una edad avanzada le entregó su vida a Cristo, y en generaciones ese hombre va a tener descendencia de personas que predican, de pastores, de músicos, de personas que son muy bendecidas y que sirven a Dios. Pero todo tuvo un comienzo en un hombre que decidió hacer caso al llamado de Dios. Por eso es que para nosotros es tan importante que aprendamos a caminar de la mano de Dios y que dejemos huellas bien marcadas en nuestro caminar con Dios, para que nuestros hijos las miren. ¿Cómo caminamos nosotros con Dios? ¿Verdad? Cuando nosotros caminamos con Dios y tomamos decisiones justas y buscamos a Dios y pedimos su dirección, vamos marcando un camino. Nuestros hijos a lo mejor no nos dicen nada, pero nos están viendo. Están viendo nuestro comportamiento, nuestro carácter, las decisiones que tomamos. Están viendo si somos genuinos o no. Las únicas personas que pueden saber si nosotros somos genuinos como cristianos o no es nuestra familia, porque ellos nos conocen muy de cerca, muy a profundidad. Ustedes me ven 2 veces a la semana y yo los veo 2 o 1 vez a la semana. Yo no conozco su vida a profundidad. Estoy seguro que tu esposa sí, estoy seguro que tus hijos sí. Cuando nosotros caminamos y dejamos marcas para ellos, marcas profundas, un camino bien marcado para ellos, ellos van a saber por dónde caminar, nuestros hijos, porque nosotros tenemos que bendecir a los que vienen después de nosotros. Abraham bendijo a Isaac. Isaac venía detrás de Abraham, era más pequeño. Cuando Abraham muere, él bendice a su hijo, ¿verdad? Cuando Isaac muere, él bendice a Jacob también. Y las bendiciones vienen heredándolas a las personas que vienen detrás. Dios nos llamó a nosotros ahorita a ser cristianos y a buscarlo, pero nosotros en algún momento, nuestros días se nos van a terminar y tenemos que bendecir a alguien. No solamente la bendición final del día que nos toque partir, pero con nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que bendecir a nuestra generación, bendecir a nuestros hijos, y eso solamente lo podemos hacer con un caminar genuino con Dios, con un caminar estrecho con Dios, con un caminar cerca de Dios. Tenemos que caminar en comunión con Dios y dejar esas bases bien cimentadas para nuestros hijos, porque ellos nos están viendo. Hay una recompensa muy grande por buscar a Dios, hermano. Tus descendientes van a ser bendecidos porque tú decides buscar a Dios, porque tú decides caminar en obediencia. En este caso yo ya te expliqué a Abraham, Isaac y Jacob, y ahí está la bendición de Dios y las promesas de Dios sobre ellos. Quiero hablarte un poquito acerca de la vida de Jacob. La vida de Jacob no fue fácil. A Jacob Dios le había dicho que lo iba a bendecir y lo estaba bendiciendo. A Jacob Dios le había dicho: tu descendencia va a llenar la tierra, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo que no se van a poder contar. Dios le había dicho a Jacob: tu descendencia me va a servir. Pero la vida de Jacob fue muy difícil. No sé si usted conoce algo de la vida de Jacob,
Pero los hijos de Jacob eran rebeldes. Los hijos de Jacob no respetaban a su padre. Los hijos de Jacob eran personas que no obedecían y que no honraban a su padre. ¿Usted lo ha leído en la Biblia o no? Jacob miraba a sus hijos y decía: la bendición de Dios va a fluir sobre ellos. Jacob miraba a sus hijos y los miraba que tomaban caminos diferentes, que sus corazones no se inclinaban por las cosas de Dios, y él está pensando: ¿cómo van a fluir las bendiciones de Dios sobre mis hijos? No sé si usted lo ha leído, pero la Biblia dice que los hijos de Jacob tenían mala fama. Ellos se la pasaban pastoreando en el campo las ovejas, pero la fama que ellos tenían, lo que las personas conocían de los hijos de Jacob, decían: esos hijos son rebeldes, esos hijos no obedecen a su padre. Y las personas conocían a Jacob y decían: Jacob tuvo un encuentro con Dios, Jacob es sincero, Jacob es diferente, en Jacob se mira algo íntegro. Pero sus hijos no. Y tenía mala fama, sus hijos tenían mala reputación. En una ocasión, Jacob vivió una vida nómada. Él se movía de un lugar a otro llevando sus ovejas y llevando su ganado. Donde hubiera pastos, él se movía. En una ocasión, él llegó a vivir cerca de Siquem. En esta ciudad, él llegó y se estableció cerca de esa ciudad. Y una de sus hijas de Jacob, llamada Dina, dijo: bueno, yo voy a ir a caminar aquí entre este pueblo a ver qué encuentro. Y la hija de Jacob fue abusada sexualmente, fue violentada. En esa ciudad de Siquem abusaron sexualmente de la hija de Jacob, de su hija llamada Dina. ¿Usted recuerda esa historia más o menos? Bueno, cuando los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, escucharon eso, se dieron cuenta de lo que le había sucedido a su hermana. Hicieron un plan. Engañaron a los de Siquem. No voy a entrar en detalles con esa historia porque me quitaría mucho tiempo. Pero ellos fueron y le quitaron la vida a todos los habitantes de esta ciudad con engaños y con mentiras de que iban a hacer un pacto y todo eso. Jacob tuvo que tomar su tienda, tuvo que tomar sus animales y mudarse de esa ciudad por lo que sus hijos habían hecho. Jacob se molestó mucho con sus hijos y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué tomaron ventaja? ¿Por qué mataron a esas personas? Esa es la calidad de los hijos de Jacob. Él tuvo que moverse de esa ciudad por lo de sus hijos. Ahora imagínate la vida de Jacob. Él está pensando: la bendición de Dios que está sobre mí tiene que fluir a esta generación. Y él como que no ve que está bien. Jacob vivió una vida muy difícil en este sentido. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta en los capítulos anteriores que los hijos de Jacob tenían muy mala fama, muy mala reputación. Y ahorita le voy a decir lo que le hicieron ellos a su propio padre. Génesis 37, leímos el verso 14, el 13 y el 14. En el 13 y el 14 pasó lo siguiente: Jacob no confiaba en sus hijos que estaban en la montaña cuidando el ganado, cuidando las ovejas, cuidando las vacas. Pero Jacob tenía un hijo que se llamaba José. José era su hijo número 11, ¿verdad? Y después tenía otro hijo más pequeño que se llamaba Benjamín. Pero José, cuando su papá lo llamó que fuera a buscar a sus hermanos, tenía 17 años de edad. Este hijo de Jacob llamado José era diferente a sus hermanos. Este hijo de Jacob llamado José sí respetaba a su padre, sí lo honraba. Su corazón se inclinaba por la justicia y por las cosas de Dios. Jacob era diferente, José era diferente, y Jacob se agradaba mucho de su hijo y decía: mi hijo sí me obedece, mi hijo sí es sincero, mi hijo sí me respeta. Y Jacob quería mucho a José. Y aquí en el verso 13 y en el verso 14 que leímos, Jacob, el papá lo manda a llamar y le dice: voy a ver a tus hermanos. Y José, muy obediente, le dice: está bien, papá, yo voy ahí a donde tú me mandes. Y José se fue obedeciendo a su papá a buscar a sus hermanos. Jacob, hermanos, no sabía que era la última vez que iba a ver a su hijo durante los próximos 20 años. Jacob quería mucho a José y le estaba dando un mandato en ese momento. No sabía lo que venía, no sabía lo que iba a suceder Jacob. La Biblia dice, usted conoce la historia muy bien, ¿verdad? La Biblia dice que
José se fue a ver a sus hermanos cuando lo vieron pues no lo querían, lo metieron en una cisterna, lo querían matar. Así de malos eran los hermanos de Jacob, los hijos de José. Los hijos de Jacob querían matar a su propio hermano. Bueno, al fin de cuentas ellos dijeron, mejor vamos a venderlo. Y por ahí pasaban unos comerciantes donde ellos están apacentando las ovejas y ellos venden a su propio hermano llamado José por 20 piezas de plata. Esas 20 piezas de plata van a ser repartidas entre sus hermanos. Así de rebeldes, así de perversos, así de sanguinarios eran estos hijos de Jacob. Por eso le digo que Jacob está pensando, sobre mis hijos va a descender la bendición de Dios. Y él como que no cree que eso se va a cumplir en eso. Cuando sus hermanos venden a José como esclavo, ellos dicen, ¿qué le vamos a decir a papá ahora? ¿Qué le vamos a decir a Jacob ahora? Que nuestro hermano vino y nosotros lo vendimos, ¿cómo le vamos a hacer para explicarle? Y se les ocurre una idea. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero entre los 10 que están allí se les ocurre una idea. Esta fue su idea. Tomaron la ropa de José, su túnica de colores que tenía, y dijeron, vamos a matar un cabrito. Cuando matemos el cabrito, regamos la sangre en la vestidura de José y después se la llevamos a papá y le decimos, no sabemos lo que pasó, ahí encontramos esta ropa, a ver si tú la conoces. Y fue lo que ellos hicieron. Engañaron a su propio padre. Vendieron a su hermano y después engañaron a su propio padre. Vinieron y le dijeron, mira papá, andábamos ahí pastoreando por el campo y encontramos estas prendas, tú reconoces si son de José o no. Y Jacob miró las prendas y dijo, son de José. Y después dijo, a lo mejor una bestia lo devoró. Ahora imagínate la vida de Jacob. Imagínate de ahí en adelante la vida de este padre. Su hijo al que él quería mucho, su hijo el que buscaba a Dios, su hijo el que lo respetaba, el que lo honraba, su hijo en el que él confiaba. Ese día en la mañana lo mandó a ver a sus hermanos y por la tarde le traen su vestidura llena de sangre. Y él dice, bueno, ¿qué pasó ahora? Jacob no sabe que sus hijos lo están engañando. Él no sabe que sus hijos planearon todo eso. Jacob está pensando, es verdad, a lo mejor un oso lo despedazó en el camino, a lo mejor una fiera salvaje lo despedazó y Jacob no sabe. Nosotros lo sabemos desde el principio porque leemos la Biblia y la Biblia nos lo dice, pero Jacob no lo sabía. La Biblia dice que Jacob se puso tan triste que no pudo ser consolado. Jacob, hermano, no quería que nadie lo consolara de lo que le estaba sucediendo. Gloria a Dios. ¿Cómo se imagina usted entonces esta situación? Verso 31, ahí donde estamos leyendo. El verso 31, por favor, 37, capítulo 37, verso 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Sus hijos lo estaban engañando, sus hijos le estaban mintiendo, y él está pasando por todo este dolor. Jacob, sobre el cual está la bendición de Dios, y la bendición de él va a descender hacia sus hijos. Jacob es un hombre íntegro, Jacob es un hombre que ora, Jacob es un hombre que confía en Dios, pero ahora de pronto le está pasando todo esto. Sus hijos se lo están causando, su propia
descendencia. Sobre ellos va a descender la bendición de Dios. El trato de Dios va a venir sobre sus hijos más adelante. Pero ahora ellos causan todo este dolor a su padre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sus hijos todos los días ven a su padre deprimido, ven a su padre llorando y ellos saben que es mentira? Ellos saben que José está vivo, está esclavo a lo mejor, pero está vivo. Y por 1 año, y por 2 años, y por 5 años, y por 20 años. Por 20 años ellos ven a su padre deprimido, ven a su padre llorando, y sus propios hijos no le dicen nada. Y entre ellos saben, entre los 10 que estaban cuidando las ovejas, ellos saben, es mentira. Estamos engañando a nuestro padre, le estamos mintiendo. Ellos saben la verdad, pero no le dicen, y está este viejito sufriendo. Hermanos, Jacob se mantuvo siempre confiando en Dios. ¿A ti te han engañado alguna vez? Los que son papás, tus hijos alguna vez te mintieron. ¿Se siente bonito o no? ¿Se siente bien? ¿Sí o no? No se siente bien. Entre la familia existe algo que se llama confianza. Los papás les enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños, y después se desarrolla un vínculo de confianza, de familia. Cuando esa confianza no existe, hay problemas internos, hay problemas en la familia. Yo como papá tengo que confiar en mi hijo, y mi hijo, como yo soy su papá, debe de confiar en mí, ¿verdad? Porque soy su papá y no voy a hacer nada para dañarlo. Pero hay veces que los hijos mienten a los papás, y cuando los papás se dan cuenta, no es agradable. Si a ti te han contado una mentira, si te dijeron que iban a ir a la escuela y se fueron a jugar o al mall o a no sé qué pasó, tú sabes que no es agradable que tus hijos te mientan, no es agradable que tus hijos te engañen, ¿verdad? Pero ¿qué crees que sintió Jacob? Que por 20 años sus hijos no solo le dijeron que iban a ir a cuidar las ovejas y no fueron. Vendieron a su hermano. Y idearon este plan para decirle: una bestia lo mató y su papá está sufriendo y está llorando y no sabe nada de su hijo, y ellos lo ven siempre triste y no dicen nada. ¿Te imaginas cómo eran de malos sus hijos? ¿Cómo estaba la conciencia de estos muchachos? Jacob no había cometido pecado. Jacob estaba buscando a Dios. Jacob era un hombre que confiaba en Dios. Y le voy a decir algo más: Jacob nunca dejó de confiar en Dios. Estaba triste, sí. Su vida se le había vuelto oscura, sí. Pero nunca dejó de confiar en Dios. Jacob estuvo ahí siempre, esperando en Dios. No tenía mucha satisfacción. Él está pensando: ¿cómo va a fluir la bendición de Dios sobre mis hijos? ¿Cómo es que ellos van a ser bendecidos con la bendición que tengo yo? Pero Jacob hizo algo que me sorprende. Jacob se mantuvo confiando en Dios. Jacob dijo: no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo voy a seguir orando. Jacob dijo: yo voy a seguir buscando a Dios, yo voy a seguir honrando a Dios. Y de esa manera Jacob estuvo marcando un camino bien definido, ¿verdad? Sus hijos lo vieron: mi papá está triste, pero está buscando a Dios. Mi papá está afectado por lo que sucedió, pero está orando, está buscando a Dios. No se ha levantado contra Dios, no ha hecho nada contra Él. Y después vienen los tiempos de sequía. ¿Usted se acuerda que hubo 7 años de sequía? Pues pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pero vamos al capítulo 46, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, bien. Capítulo 46. Del 37 al 46 pasaron 20 largos y dolorosos años para Jacob. Pero en el capítulo 46 ¿ya lo tiene, hermano? Ok, capítulo 46, verso 1 dice: y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, que es Jacob también, en visión de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Después de 20 años de que este hombre pensó que su hijo estaba muerto, llega la noticia, y la noticia es que su hijo no estaba muerto. ¿Quiénes fueron los encargados de traerle esta noticia a Jacob? Sus propios hijos. Sus hijos tuvieron que decirle: ¿sabes qué? Te mentimos, te engañamos. A Jacob no lo devoró, a José no lo devoró una bestia, sino que nosotros lo vendimos. Y por causa de que lo vendimos, ahora José es alguien muy poderoso en Egipto. Es un hombre muy poderoso y él nos va a ayudar ahora. Y Jacob tiene muchas preguntas: ¿pero cómo? ¿No que estaba muerto? Y sus hijos tienen que darle explicaciones: pues te mentimos, pues te engañamos. Y su papá no puede creer posiblemente que sus hijos por 20 años lo ven sufrir, lo ven llorar, y no le dicen nada. Pero eso posiblemente es hecho a un lado por el simple hecho de saber: mi hijo está vivo. El hijo que yo pensé que estaba muerto, pues en realidad está vivo. Y no solamente está vivo, pero es un hombre muy poderoso en Egipto. Después de Faraón, José es un hombre, el hombre más poderoso en Egipto. Usted sabe por qué José llegó a ese nivel: porque el corazón de José era inclinado hacia las cosas de Dios. José era un hombre justo, José era un hombre prudente, José era un hombre que buscaba a Dios, José era un hombre que oraba. José fue un hombre que, a pesar de todo lo que sucedió, su corazón siempre se mantuvo limpio, y Dios lo bendijo, porque Dios bendice al que es justo. Dios bendice al que ora, al que se acerca a Él, al que obedece su palabra. Dios lo bendice. Y aunque Jacob estaba por allá, José estaba por allá, Dios lo estaba bendiciendo. En el capítulo 46 ya sus hermanos le habían contado toda la historia a Jacob. Su hijo José ya lo había mandado llamar, ya le había dicho: papá, quiero que vengas. Después de 20 años, ya José tenía 37 años de edad. Cuando Jacob lo dejó de ver, cuando lo mandó a buscar a sus hermanos, tenía 17, la última vez que lo vio. 20 años después, Jacob ya está más viejo, Jacob está más avanzado en edad, y su hijo ya tiene 37 años de edad, casi mi edad, ¿verdad? Aleluya. Y cuando Jacob recibe esta buena noticia, le dicen: sube a Egipto. Y le dan toda esta noticia. Habían llegado carros de Egipto que José había mandado. Y sale Jacob a ver y ve carros de Faraón, y ve unos caballos bonitos y unos carruajes ahí, y los ve afuera de su casa, y dice: es verdad, los mandó José para llevarte a Egipto. Allá en Egipto hay una ciudad que se llama Gosén. Ahí vas a vivir tú, ahí van a estar tus ganados, ahí vas a tener alimento, porque en esos tiempos hubo 7 años de sequía, 7 años que no llovía, 7 años que no había alimento, pero allá en Egipto había alimento. No puedo entrar a todos esos detalles porque me llevaría mucho tiempo, pero está ahí en la Biblia, usted lo puede leer del capítulo 37 en adelante, unas historias muy interesantes, muy bonitas. Entonces, se cree que esos 20 años Jacob no se mudó de lugar. Jacob dejó de ser nómada y se quedó en ese lugar. En ese lugar donde él mandó a su hijo esa mañana a ver a sus hermanos, él no se movió de ese lugar hasta que recibió esta noticia. Cuando recibe esta noticia, el capítulo 46 y verso 2 dice que él dice: voy a ir al altar de mi padre. En el verso 2, Jacob no dice: bueno, ya me voy a Egipto a ver a José, sino Jacob dice: voy a ir al altar que edificó mi padre Isaac. Voy a ir a este altar donde mi padre oró, donde Dios se le apareció a él y le dio esta promesa. Y Jacob, en lugar de irse, va a este lugar a orar, a ofrecer sacrificio a Dios. Y es donde leemos el verso 2. Cuando él está ofreciendo sacrificio a Dios, viene Dios y le habla otra vez. Viene Dios y se le aparece a Jacob en este mismo lugar donde se le había aparecido a Isaac. Y mira lo que dice:
Habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: yo soy el Dios. ¿El Dios de quién? El Dios de su padre. Le dice: soy el mismo Dios que estuvo con tu padre, ¿verdad? Ahora estoy contigo, pero soy el Dios que estuvo con tu padre. Dios no abandona. Dios tiene un plan para ti, pero también para tus hijos. Si tú eres fiel a Dios y buscas a Dios, Él está contigo, pero también va a estar con tu descendencia. También va a bendecir a tus hijos, pero se requiere caminar en integridad, se requiere que seamos genuinos. Y Dios se está identificando y le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre Isaac, y ahora estoy contigo. No temas descender a Egipto, porque allí yo te haré una nación grande. ¿Y qué le dice Dios? Ve, allá está José, tú ve para allá, porque yo allí en ese lugar en Egipto voy a hacer de ti una nación grande. Y el verso 4 le dice Dios: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es muy impresionante lo que Dios le dice. Dios le dice: yo voy a ir contigo a Egipto, no vas a estar solo allá. Yo soy tu Dios y voy a estar contigo ahí donde estés. Y le dice: y va a suceder algo más, vas a morir en Egipto, pero esta es la bendición de Jacob. Y le dice: tu hijo José cerrará tus ojos. Este hijo por el cual él tanto lloró, este hijo por el cual él pensó que lo había devorado una bestia, Dios le dice: eso era mentira. Yo estaba contigo, yo estuve contigo. Dios sabía lo que estaba pasando, Jacob no lo sabía. Pero Jacob nunca dudó de Dios. Jacob nunca dijo: no entiendo por qué a mi hijo, el único que busca a Dios, le tiene que pasar esto. Jacob siempre estuvo buscando a Dios. Y a nosotros nos pasa muchas veces así. A veces no entendemos, estamos buscando a Dios y no entendemos por qué pasa esto, por qué pasa aquello. A veces quisiéramos que nuestros hijos estuvieran buscando a Dios, y a veces no pasa de esa manera. A veces oramos a Dios y lloramos ante Dios y le pedimos a Dios muchas cosas, y a veces no pasa lo que nosotros estamos esperando. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios va a entrar en acción, Dios va a poner todas las cosas en orden. Jacob no se esperaba esta noticia, pero esta noticia llegó a su vida y fue una noticia que lo sorprendió de una manera muy impresionante. ¿Cómo ve usted eso? Hermano, ¿cómo cree que se sentía Jacob? Oh, es como volver a la vida. Y luego cuando Dios se le aparece y le dice: yo estoy contigo, yo estuve con tu papá también, pero ahora estoy contigo y voy a estar con tu descendencia también. Hay muchas bendiciones por buscar a Dios, hermanos. Sé que es difícil buscar a Dios, pero una vez que nosotros caminamos con Él, Dios tiene muchos planes para nuestra vida y nuestra familia. Verso 29 dice, ya nos vamos a saltar muchos detalles, pero el verso 29 dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Qué historia tan impresionante. 20 años sin ver a su hijo, 20 años viviendo en engaño, 20 años que pensó que quizás Dios lo había abandonado, no entendía lo que estaba sucediendo. Pero las bendiciones de Dios 20 años después empiezan a manifestarse. Vuelve a ver a su hijo lo abraza y está llorando allí abrazado de él. El verso 30 dice: entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Como que este señor ya avanzado en edad dice: ahora ya puedo morir. Ahora ya no importa lo que me suceda, porque estoy viendo a mi hijo que amo, mi hijo que amé y que pensé que no vivía. Ahora lo estoy viendo que está vivo y estoy aquí con él. Y ya puedo descansar en paz, ya puedo morir. Qué bendición tan impresionante, ¿verdad? Me sorprende mucho esta historia. Me sorprende mucho toda la vida familiar de Jacob. Porque Jacob, desde que tuvo el encuentro con Dios, desde que vio a Dios cara a cara, Jacob fue muy diferente. Y aunque fue un hombre que buscaba a Dios, sus hijos eran muy rebeldes, eran muy deshonestos. Pero Dios nunca dejó a Jacob. Sus hijos estuvieron siempre viendo a un hombre que, a pesar de lo que sucedía, este hombre estaba confiando en Dios. Y Jacob marcó un camino muy
muy marcado, dejó huellas muy profundas para que sus hijos pudieran caminar por el camino que Él estaba marcando. Nosotros como padres ahorita, todas las familias son diferentes. Muchos de nosotros buscamos a Dios y nosotros todos quisiéramos que nuestros hijos caminaran por las sendas de justicia, por los caminos de Dios. A veces no sucede así. Es importante que no nos desanimemos, sino que sigamos confiando en Dios. Las bendiciones de Dios fluyen sobre nosotros y llegan hacia nuestros hijos. En esta historia empezó con Abraham. Abraham es el abuelo. Con el abuelo empezó la bendición de Dios que se fue pasando generación a generación, y sobre los hijos de este hombre, aunque fueron en un principio muy malos, la bendición de Dios fluyó para ellos también. Pero por un hombre que se mantuvo buscando a Dios, hermano, te conviene. Bueno, nos conviene estar buscando a Dios. Dios, hermano, es muy bueno. Capítulo 47. Estoy saltando muchos pasajes, muchos detalles, pero necesitamos hacerlo. 47, 29. Gloria a Dios, Cristo vive. Aleluya. Bueno, dice el capítulo 47 y el verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma, ¿cuándo qué? Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Llegaron los días, 17 años más, después de que Jacob encontró a José. Dios le permitió vivir 17 años más, pero ya estaba muy viejo, ya estaba muy avanzado en años, 147 años. Cuando él sabe que va a morir, no sé si tú te das cuenta, pero no tiene miedo. Jacob no tiene miedo a morirse. Él ya sabe que se le llegó su hora, ya sabe que son sus últimos minutos, pero no tiene miedo. Él dice: yo voy a dormir. No está orando a Dios para que le dé más vida, no está diciendo no me quiero morir, no está llorando, no está diciendo tengo miedo. Más bien llama a su hijo José y le dice: ven, José, ya voy a morir, pero quiero que me prometas algo. No me entierren en Egipto. Cuando yo muera, llévame allá donde están mis padres enterrados en Canaán. Quiero que me entierres allá donde están mis padres, donde está Abraham, donde está Isaac, y donde enterraron también a Jacob. No tiene miedo. Él sabe que ha caminado con Dios. Y el que sabe que ha caminado con Dios no tiene miedo a morir. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo, y cuando morimos es ganancia. Jacob no tiene miedo a morir, pero le encarga esto a su hijo. Y después de darle este encargo a su hijo, dice que se inclina para adorar a Dios. Un hombre viejo en edad, un hombre que sus huesos están adoloridos, están adormecidos. Un hombre que está sufriendo por mucho dolor, por los años de edad, pero en sus últimos años, en su último momento de vida, dice: yo quiero inclinarme y quiero adorar a Dios. Es muy impresionante. En su último día de vida, en sus últimos momentos, dice: quiero adorar a Dios. Es impresionante, es muy bonito. Hebreos, hermano Jaime, 11:21. Ahora que el hermano Jaime lo lea para no cambiarnos, porque ya vamos a ir terminando aquí en Génesis. Pero si Jaime me ve, Hebreos 11:21. ¿No le parece impresionante que este hombre, no sé cómo se bajó de la cama ya estando ahí en sus últimos momentos, y dice: yo quiero adorar a Dios porque Dios siempre me ha ayudado? Hebreos 11:21 dice: porque la fe de Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. ¿Ok? Esa es la fe de Jacob. Antes de morir, en sus últimos minutos de vida, él toma su bastón, bendice a sus hijos, su bordón, y apoyado en su bordón dice que adora a Dios. Se puso a adorar a Dios. Es impresionante.
el conocer a Dios de esa manera, que en nuestro último día de vida, nuestros últimos momentos podamos decir, se terminó todo esto, yo voy a adorar a Dios, porque ahora sí lo voy a ver cara a cara, ahora sí estaré con Él. Mientras he estado aquí he marcado huellas firmes, profundas. Mis hijos me han visto orar, me han visto que he caminado de la mano de Dios. Ahora ya estoy viejo, son mis últimos días. Voy a adorar a Dios antes de morir. Es impresionante. La fe de estos hombres, la fe de este hombre. No vivió una vida fácil. De repente a nosotros nos han engañado y estamos dañados en nuestra vida. Pero el engaño que le hicieron a Jacob sus hijos fueron 20 años. Pero nada de eso lo estorbó para que él buscara a Dios. Él bendijo a sus hijos más adelante todavía, pero es muy impresionante cómo este hombre decide adorar a Dios. Génesis 48, del 1 al 6. Ya vamos terminando. Génesis 48, del 1 al 6. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Verdad que no fue fácil que se levantara? Dice, se esforzó cuando supo: José está aquí y viene con sus hijos. El verso 3 dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén, Simeón serán, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Muy bien, Jacob recuerda: Dios me dijo que me iba a bendecir y Dios me hizo promesas. Ahora Jacob está postrado, ya casi se muere, pero sabe que las bendiciones de Dios van a fluir sobre su familia y van a fluir sobre sus hijos también, porque las bendiciones de Dios no quedan ahí. Verso 10 y 11. Voy a saltarme muchos versos porque me va a llevar más tiempo. Verso 10 y 11 dice: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y bueno, ahí empezó a bendecirlos. Verso 16 dice, verso 15 dice: y bendijo a José, ¿verdad? Antes de morir, Jacob está bendiciendo a sus hijos. Dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Es la bendición que Jacob está dando sobre sus hijos y está recordando: el Dios que estuvo con mi padre Abraham, el Dios que estuvo con mi padre Isaac, y el Dios que estuvo conmigo y que me guardó y que me libertó, y el ángel que siempre me ayudó y que siempre me cuidó, esté también sobre tu vida. Jacob va a morir, pero antes de morir está bendiciendo a sus hijos, y la bendición de él está fluyendo para sus hijos también, ¿verdad? Hay muchas bendiciones para los que se acercan a Dios, para los que buscan a Dios. Capítulo 49 habla de cuando Jacob bendice a todos sus hijos.
Antes de morir, Él toma este tiempo y empieza a poner la mano sobre ellos y comienza a bendecirlos. Los hijos de Jacob no fueron los mejores hijos, no fueron de las mejores personas, pero Dios tenía planes para ellos. Y Dios iba a tratar con ellos para moldear su carácter, y Dios no se olvidó de sus promesas. Hermanos, Dios bendice a los que confían en Él. Si queremos dejar una huella en este mundo, si queremos dejar una marca, es importante que caminemos de la mano de Dios. Es importante que nos acerquemos a Dios y seamos honestos con Él y seamos íntegros y que nunca lo abandonemos. No importa lo que venga sobre nuestras vidas. Sobre Jacob vinieron cosas difíciles en su propia familia, pero él siempre se mantuvo confiando en Dios y siempre dejó ese testimonio, esa marca para todos nosotros y para todo el que lee la Biblia. La vida de los cristianos no es fácil, muchas veces es difícil, pero vale la pena. Las bendiciones vienen sobre tu vida, pero fluirán también a tu descendencia. La única manera de hacerlo es buscar a Dios, hermano. Sé que vivimos tiempos difíciles, pero podemos buscar a Dios. Podemos dejar ese camino bien marcado en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Quiero terminar con un texto que está en Éxodo 26, y ese sí es el último. Éxodo 26, para que lo recuerde nada más, y vamos a estar orando ahorita. Hermano, nos conviene buscar a Dios. Nos conviene esforzarnos, aunque sea difícil, aunque otros no quieran, aunque otros se aparten, aunque otros tomen las cosas a la ligera. A nosotros nos conviene buscar a Dios. Éxodo 26 dice así. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo dice el capítulo 20 y el verso 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia a millares. Por eso se dice que hasta 1000 generaciones, a millones Dios hace misericordia, pero hay una condición: los que guardan, ¿y qué? Los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la condición. Dios va a tener misericordia de nosotros hasta 1000 generaciones. Nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia, Dios va a tener misericordia de ellos, pero hay que amar a Dios y hay que guardar sus mandamientos. Dios es muy bueno, hermanos. Dios tiene misericordia. Las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas y van a fluir sobre nuestros hijos, pero tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Tenemos que ser honestos con Dios. Hermano, si tú ves que otros dejan de buscar a Dios, pues los otros le van a dar cuentas a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Si los otros no respetan la palabra ni los mandamientos de Dios, pues que sean ellos que algún día le van a dar cuentas a Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos. Si Dios nos llamó, si Dios nos ha transformado, si sabemos que Él nos ha ayudado y que está con nosotros, esforcémonos. No nos rindamos tan fácilmente. No nos apartemos de Dios. Si queremos dejar una huella como padres, como esposos, como personas en este mundo, la única manera es caminar cerca de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que se alejan, hay muchas personas que rechazan a Dios, que no lo aman. Pues ellos darán cuentas a Dios. Nosotros amemos a Dios, hermano. Es difícil, es un camino difícil, pero hay una recompensa muy grande. Tus hijos serán bendecidos. Isaac y Jacob y sus hijos de Jacob fueron bendecidos por el abuelo Abraham. Por Abraham, que dijo: voy a hacer caso al llamado de Dios. Y las bendiciones vino sobre toda esa generación. Posiblemente por ti, que te mantengas firme en los momentos difíciles. Y aunque veas y digas: pero veo que mis hijos toman estos caminos y mis hijos toman aquellos caminos, mantente confiando en Dios. Él tiene promesas que no van a fallar. Él tiene misericordia que se va a cumplir. Él cumplirá su propósito. A lo mejor no lo vas a ver en tu día, a lo mejor no lo vas a ver en tu lecho de muerte, pero la misericordia de Dios y sus planes se van a cumplir sobre tus hijos, sobre tu descendencia. La vida de Jacob fue difícil, pero Dios cumplió sus planes. Ahorita está el pueblo de Israel, la nación de Israel. En aquel tiempo Jacob no miraba cómo se cumpliría, pero Dios lo hizo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Dios es muy bueno. Su palabra da testimonio de que Dios es bueno. La palabra de Dios nos enseña esta noche y que hay fruto muy bueno por esforzarnos en las cosas de Dios.
la mayor herencia que podemos enseñar a nuestros hijos es dejar ese camino bien marcado, esas huellas bien marcadas. Hermano, si no estás orando, comienza esta noche a orar a Dios. Si no estás leyendo la Biblia, comienza esta noche a hacerlo. Si no estás viviendo con integridad delante de Dios, comienza esta noche. Dios Todopoderoso, Señor, esta noche usted ha puesto esta palabra en mi corazón y de la manera, Señor, que yo más he entendido, lo he expuesto en esta tarde. Mis hermanos, Señor, han estado aquí atentos a su palabra y sé que, Señor, su espíritu no tiene límites. Sé que su palabra es espíritu y su palabra es vida. Sé que su palabra penetra, Señor, hasta lo profundo de los corazones. Sé que su palabra es como una espada de doble filo. Sé que su palabra nos ha hablado en esta noche. Señor, bendice a los hombres que están aquí en esta noche. Bendice a los padres de familia. Bendice a los que son esposos, Señor, y los que algún día lo serán, Señor. Padre, danos esa fortaleza. Danos, Señor, esa unción. Danos esa gracia. Señor, ayúdanos a caminar cerca de su presencia. Lo necesitamos para ser buenos esposos. Lo necesitamos para ser buenos padres. Lo necesitamos para guiar y proteger a nuestra familia. Necesitamos su dirección. Necesitamos su presencia. Señor, nuestros hijos nos están viendo y nosotros necesitamos bendecirlo. Yo quiero bendecir a los que vienen atrás. Quiero bendecir a mis hijos. Quiero bendecir a los que vienen después de mí. Quiero que vean un hombre íntegro, un hombre que ama y que busca y que respeta y que valora las cosas espirituales y las cosas de Dios. Señor, ayúdeme a hacer ese ejemplo sobre mis hijos espirituales. Ayúdeme, Señor, y ayude a todos los padres. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos puedan ver un camino bien marcado, que ellos puedan ver cómo reaccionamos ante las circunstancias difíciles, que ellos nos puedan ver orando, que nos puedan ver consultándolo, que nos puedan ver escudriñando su palabra, para que ellos sepan: oh, mi papá pasó por situaciones difíciles, pasó por tiempos oscuros, la familia estuvo en problemas muchas veces, pero siempre hubo un hombre que buscó a Dios, siempre hubo un hombre que estuvo de rodillas, siempre hubo un hombre que nunca se rindió, siempre hubo un hombre que habló por fe, que caminó por fe, que se mantuvo creyéndole a Dios. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y Señor, el día que usted nos llame a rendirle cuentas, el día que usted nos saque de esta tierra para llevarnos a su presencia, ayúdenos a tener ese fuego que tenía Jacob, sus últimos minutos de vida, y dijo: voy a postrarme para adorar a Dios. Mis huesos están secos, mis huesos están viejos, pero yo voy a ponerme de rodillas y voy a adorar al que vive y permanece para siempre. Oh Dios Todopoderoso, pon ese fuego en nuestras vidas. Ahora que tenemos fuerzas, ahora que tenemos, Señor, esa capacidad de poder arrodillarnos, de poder orar, de poder adorarlo, Señor, ayúdanos a tener ese fuego, esa persistencia, esa devoción, Señor, esa integridad, y darle ese lugar a usted que solo usted se merece, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a los padres, bendigo a los que son esposos, a los que son padres. Señor, dales sabiduría, dales paciencia, dales fortaleza. Ayúdanos a encontrar refugio en usted. Que nuestros hijos, Señor, puedan ser bendecidos por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, por nuestra conducta y por la bendición que fluya a través de nosotros. Señor, ayúdanos a amarte y a guardar tu palabra. Bendigo, Señor, a los hermanos y a las hermanas y a las familias y a los jóvenes. En el nombre de Jesús, usted cumple sus propósitos. Su misericordia es hasta 1000 generaciones de los que lo aman y guardan su palabra. Padre, gracias porque usted alcanzará a nuestros hijos. Gracias porque usted bendecirá a nuestra familia.